Saludos queridos estudiantes, el día de hoy tenemos nuestra sexta sesión de clase en nuestro curso Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El día de hoy hablaremos sobre cómo nosotros enfrentamos los conflictos y podemos aportar a dar algunas soluciones. Conocer cómo son estos conflictos y cuáles son sus características. Eso es lo importante de conocer el día de hoy. Para eso te he traído una historia para iniciar esta sesión de clase. A ver, vamos a contarla. Esta se dio en el aniversario de un colegio. Chicos, como saben, nuestro colegio cumple 25 años. Nos gustaría que propongan cómo celebrar la fecha central y una o dos actividades previas. Directora, hemos pensado que para empezar podemos organizar un campeonato deportivo. Podríamos coordinar con nuestras familias, exalumnas y exalumnos para que participen. Eso decían los niños de primero A de secundaria. Los de primero B de secundaria dijeron lo siguiente: nuestro grupo puede organizar un festival gastronómico con platos típicos de diferentes regiones. Bien, bueno, para esto la directora los dejó para que vayan decidiendo. Posteriormente se acercó y les dijo: bien, ¿y ya han decidido qué van a proponer como actividad central? Podemos ir al centro recreacional, sería fantástico pasar un día al aire libre. No, mejor hacemos una fiesta, dijeron los del B. Los del A decían: una fiesta ocasionará muchos gastos, grupo musical, decoración, comida, bebidas, etc. Y los del B dijeron: a un paseo no van a poder asistir todo el salón, ni tampoco las familias exalumnas ni exalumnos. Y comenzaron a discutir porque qué actividad podrían hacer, un paseo o una fiesta como actividad central. ¿Cuál crees que es la principal causa del conflicto? ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo este grupo? ¿Ha habido algo muy especial? ¿Algo sucede entre ellos? ¿El hecho de ser de diferente salón hace que no se pongan de acuerdo? ¿O simplemente porque de verdad sus posturas son irreconciliables? ¿Habría la posibilidad de que alguno de ellos pueda aceptar o los dos puedan decidir dar su brazo a torcer y hacer una tercera actividad? ¿Habría posibilidades de eso? ¿Qué emociones notas que están surgiendo entre los estudiantes de las dos secciones al suceder este conflicto? Están llenándose de ira, comienzan a tener acciones que pueden estar cercanas a la agresividad, ¿sí? Y esto puede degenerar en lo que sería violencia. Por eso es tan importante controlar las emociones en su inicio. Te pregunto, ¿alguna vez estuviste en una situación semejante? ¿Cómo te sentiste cuando tenías que discutir por alguna actividad con algunos chicos de otro salón? Qué difícil es pasar por ese tipo de acciones, ¿no? ¿Cuál será la mejor manera de solucionar este conflicto? ¿Crees tú? ¿Habrá alguna muy especial? Bueno, vamos a tratar de ver eso con el tema que tenemos a continuación que vamos a ir conversando. Primero definamos qué va a ser un conflicto, cómo y por qué surgen. Los conflictos son las desavenencias, discusiones o discrepancias que van a existir entre dos o más personas o dos o más grupos sobre un tema o un problema en específico. Un conflicto realmente no es una pelea. El conflicto es una discrepancia de ideas y ahí es donde surge la mayoría de nuestros problemas, porque mezclamos las personas con las ideas y no discutimos exactamente por el conflicto en sí, que es el fundamento. Imaginémoslo de esta forma. Normalmente tú de un sitio para otro viajas y pagas 50 céntimos. Siempre tú viajas a mediodía y de pronto un día llegas a las 6 de la tarde y tomas el mismo micro y te dicen: no, es un sol. Y tú dices: no, yo siempre pago 50. No, señor, es un sol a esta hora, y comienzan a discutir y se comienzan a pelear sobre eso. Las personas pueden llegarse hasta los golpes por esos 50 céntimos de más. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no están descubriendo el conflicto en sí, de que esa movilidad de repente sí cobra 50 céntimos cuando tú siempre lo tomas a mediodía, pero en las noches, ante la gran cantidad de personas y pocos vehículos, la oferta y la demanda hace que cueste mucho más.
Entonces, si tú normalmente supieras eso, de repente ni siquiera estarías discutiendo, podrías hasta aceptarlo. Y si la otra persona supiera, te explicaría: señor, lo que pasa es que usted siempre viene en la mañana y a esa hora se cuesta ese precio. Ahora cuesta distinto. No se amargue, si sea o si no, bueno, pues usted tome la decisión y tome otro vehículo. Antes de discutir es expresar los puntos. El problema es que ante esto, uno del otro le dijo: oye, ¿tú por qué me hablas así? ¿Tú qué te has creído? Y comienzan a discutir contra las personas, no contra el conflicto en sí, el problema que generó este conflicto en el que se encuentran. Y eso pasa cotidianamente entre las personas. Acumulan de repente alguna cólera o algo o alguna discrepancia por otros motivos y la sacan a flote en el conflicto nuevo que se está originando. Como por ejemplo puede haber sucedido en este caso con nuestros amigos de la sección primero A y primero B. ¿Cuáles son los elementos entonces de un conflicto? Primero hay que conocer que hay elementos relativos a las personas, saber quiénes son los protagonistas en este conflicto. Entonces los protagonistas son los chicos de primero A y los chicos de primero B. Y también hay que definir entre todos ellos quiénes de todo ese salón son los que realmente están conflictuados, porque no todos de repente tienen la misma percepción sobre el problema o quieren estar conflictuándose. ¿Cuál es la percepción del problema? Es el segundo hecho que hay que saber sobre las personas. ¿Qué es lo que cada uno de ellos cree sobre el problema que se está dando? Y también tiene que haber una relación de autoridad o influencia que existen entre los protagonistas, si es de igualdad o es de desigualdad. Por ejemplo, si tú estás discutiendo con tu jefe, obviamente tú no vas a expresar todos tus puntos de vista porque tienes mucho temor a que pueda suceder un despido. Entonces, no es una situación de igualdad. Habría que ver en qué situación se encuentran cada una de las partes de un conflicto. También hay, dentro de estos elementos relativos a las personas, hay que considerar que los conflictos son normales. Estos se van a dar permanentemente entre las personas y no debe interpretarse un conflicto como algo negativo en sí mismo, sino que más bien es una opción para salir adelante ante esa discusión que podríamos tener. Por ejemplo, ahora se ha creado un conflicto producto del coronavirus. Tenemos al entrenador Gareca, el cual ha dicho y ya solicitó el viajar a Argentina dentro del grupo de los refugiados porque desea estar con su familia. Si él se retira, obviamente no va a haber quien esté entrenando a la selección ante esta circunstancia. Y obviamente él está rescindiendo el contrato. Tendría que solucionarse ese problema para ver quién sería el entrenador de la selección peruana de fútbol. Esto es bastante interesante porque ya es un problema hasta que va a ser un problema nacional. Entonces, ¿cuál es la real circunstancia? Habría que analizar qué es lo que piensa cada una de las partes antes de simplemente estallar y discutir, ver los puntos de vista y de repente ver qué solución se puede dar ante eso. Podemos reconocer un conflicto por sus elementos visibles. También esto es importante. Como ustedes ven, estos dos chicos están jugando y están en un conflicto de intereses entre ellos. Pero es un juego y no necesariamente significa de que están en una discusión, están con un conflicto, pero es un juego y es divertido para ellos. Lo que les decía, podemos reconocer entonces también por sus elementos, que van a ser justamente las personas y los intereses que van a tener cada uno de ellos. Hay también elementos relativos al proceso. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Para eso hay estilos específicos de lo que vamos a conseguir dentro del proceso. Por ejemplo, un estilo es el de ganar-perder, el que tenemos acá con el número 3. Generalmente las personas creen que uno tiene que ganar y el otro debe perder. Y así se deben dar siempre. Y entonces luchan muchísimo por ser el ganador y que la otra parte sea la que estuviera perdiendo. Cuando puedes utilizar otros estilos, como por ejemplo el de ganar y ganar, donde los dos tendrían que ganar o los dos ganan un poco menos, pero los dos ganan. O el de transar, el de llegar a alguna negociación que sea conveniente para cualquiera de las dos personas. También puede darse el caso de que puedas huir o retrasar cualquier negociación porque no estás presente,
o renunciar, simplemente no quieres estar en ese conflicto. Entonces, la diferencia entre huir y renunciar es que el que huye no está afrontando, pero en ningún momento ha dicho que no quiere afrontar, sino que en ese momento no lo hace, porque estará pensando cuál estrategia utilizar, pero perjudica a la solución del conflicto. Y el renunciar es simplemente decir ya no, y yo no quiero, y no voy a solucionar de ninguna forma. La idea es que siempre utilicemos el ganar-ganar, donde todas las personas tengamos que ganar, y si en su caso no se puede, bueno, transemos. Ganemos poco o ganemos algo, pero de esa forma no haya un perdedor que simplemente no tenga opciones a nada. Entonces, y también tenemos elementos relativos al problema, donde tenemos que preguntarnos, ya dijimos elementos a la persona, elementos al proceso y elementos al problema. En este caso, el problema tenemos que analizarlo con detenimiento, qué es lo que las partes están queriendo resolver en este caso. Y eso es sumamente importante, saber cuál es el problema, porque cada problema va a ser diferente y hay que resolverlo de acuerdo a su magnitud, desde problemas como el coronavirus que está afrontando el presidente Vizcarra, hasta problemas como el que hemos mostrado en el ejemplo anterior de un colegio entre dos secciones, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos más comunes que nosotros vamos a tener? Bueno, vamos a tener conflictos en los cuales hay personas que no se están escuchando, que simplemente hay un interés muy importante que puede suceder en la escuela sobre alguna cosa que alguien puede haber dicho, que puede haberlo afectado. Otro conflicto es cuando alguien te está tocando algo que es tuyo o de repente alguien ha malinterpretado. Por ejemplo, tú estás en el recreo y tu compañera bajó tu lonchera y tú le dices, ¿por qué tocas mi lonchera? Entonces son conflictos muy común que se da sobre tocar los implementos de otra persona. Sobre las diferentes actividades que tengas que realizar en la escuela también puede generar un conflicto. Problemas que pueden ser relaciones o de pareja o de amistades en las cuales hayan peleas también generan un conflicto importante. ¿Cómo podemos llegar a resolver este conflicto? Bueno, sentándonos y negociar o mediar. Si es negociación son las dos partes y si es mediación va a haber una tercera persona que va a tratar de resolver todo ese conflicto que se encuentran entre ellos. Por último, para terminar, solamente te debo decir que nosotros no debemos creer que existe una sola forma de resolver todos nuestros conflictos. Existen muchísimas formas y un ejemplo te quería mostrar en este cuadro. Por ejemplo, uno dice, sí, tienes que ingresar de un sitio y pasar hacia el otro. Bueno, pues hay esta opción, pero de repente hay esta segunda y hasta puede haber una tercera y de repente hay hasta una cuarta. Pero las opciones son relativas a cada uno. Si tú quieres resolver algo, le vas a dar diferentes opciones y alternativas para poder realmente resolver ese conflicto. Bueno, ese es el tema de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar. Esta vez no te voy a dejar ninguna tarea, ninguna actividad, porque estamos en exámenes, en época de exámenes, y espero que te saques muy buena nota. Así que nos encontramos el día de mañana, viernes. Nos vemos, queridos estudiantes.